Hemos hablado hasta el momento de flujos que en principio los trataríamos como bidimensionales. Sin embargo, en la realidad, la bidimensionalidad pues, es una aproximación. Tenemos en términos generales flujos que tienen que rodear o impactan a modelos o a estructuras tridimensionales. La resolución analítica es extremadamente compleja. De hecho, es muy compleja para el bidimensional. Para el caso tridimensional, pues ya es totalmente eh, fuera de nuestro alcance resolverlo en forma cerrada analíticamente. Entonces, a lo que se recurre tradicionalmente es a hacer modelos a escala y verificar experimentalmente cuáles son los coeficientes de presión y el impacto en el comportamiento tanto estático como dinámico de nuestras estructuras. Algo importante es, bueno, para empezar, incluso aunque tuviéramos eh, un sistema, por ejemplo, en este caso, una barra de longitud infinita y uniforme, y el flujo fuera uniforme, incluso así, la generación de vórtices que se va a generar y por ende el flujo, digamos, las variaciones de flujo que va a haber entre dos puntos, no van a ser iguales. ¿Sí? Entonces esa bidimensionalidad que suponemos donde tenemos una barra infinita y entonces suponemos que el flujo que actúa sobre A es igualito y su efecto al flujo que actúa sobre el punto B, eso en realidad no es tan cierto. Aquí hay una gráfica que nos ilustra este concepto. Si tenemos una barra de gran longitud y graficamos cuánto vale el coeficiente de correlación entre la diferencia de presión en el punto A y en el punto A', ¿sí? O sea, obtenemos para un flujo determinado, ya sea un flujo laminar o sea un flujo turbulento, ¿sí? Graficamos cuál es la diferencia de presión entre la cara superior y la cara inferior en el punto A. Y graficamos cuánto vale la diferencia de presión entre el punto B y el punto B', en la cara B. Eso nos da dos señales, dos historias en el tiempo. Bueno, si calculamos su coeficiente de correlación, si las dos señales fueran idénticas, el coeficiente de correlación nos tendría que dar 1. Si las dos señales fueran totalmente, digamos, no correlacionadas o totalmente diferentes, nos daría el coeficiente de correlación 0. Si una fuera la negativa de la otra, nos daría menos 1, ¿no? Entonces, es el coeficiente de correlación. Bueno, aquí lo que vemos, se grafica este coeficiente de correlación para diferentes valores de separación de los puntos A y B. Evidentemente, si los puntos A y B están, digamos, están unidos, RAB vale 0, pues tenemos un coeficiente de correlación de 1. Pero conforme vamos separando los puntos A y B, de nuevo, en una barra de gran longitud, conforme vamos separando los puntos A y B, supuestamente la bidimensionalidad nos diría que el coeficiente de correlación no debería de depender de esa distancia. Sin embargo, lo que observamos es que en efecto nuestro coeficiente de correlación va disminuyendo conforme los puntos se van alejando, hasta que llega a valores cercanos al cero. Esta pérdida en la correlación es más importante si el flujo es turbulento que si el flujo es laminar. Sin embargo, aún en el flujo laminar se ve un decaimiento muy importante. ¿Esto qué quiere decir? De nuevo, que la tridimensionalidad se da incluso aunque tengamos modelos que aparentemente son bidimensionales. ¿Sí? En términos generales, la tridimensionalidad también, bueno, esto sería para sistemas entre comillas bidimensionales. Cuando tenemos tridimensionalidad, además se provoca la disminución en la coherencia de los vórtices de la estela, es decir, son menos, tienen menor coherencia en su alternancia, por llamarlo de alguna manera. Y por lo tanto, pues hay que recurrir a pruebas experimentales, hay una complejidad muy grande, no tenemos bidimensionalidad real, se generan turbulencias locales, etcétera. Aquí vemos, por ejemplo, una prueba típica, hay muchas pruebas que cada vez hay más en el internet, videos de este tipo de pruebas y en la literatura resultados de estas pruebas, pero básicamente consta de poner sensores de presión en modelos hechos a cierta escala, pegar un flujo y bueno,
en un túnel de viento, someterlo a un flujo. En muchas ocasiones pues se ponen las interferencias que pudiera haber alrededor de nuestro edificio o nuestro objeto y ver, pues hay dos tipos de mediciones fundamentalmente. Uno, mediciones numéricas, ¿no? Por ejemplo, en este caso las presiones que se generan en diferentes puntos, y otro, las cualitativas o visuales, ¿sí? Donde vemos dónde se forman los vórtices, etcétera, la separación del flujo, etcétera, ¿no? Entonces todos estos conceptos son importantes para que nosotros podamos entender cómo es la distribución de presiones y a qué se debe, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un caso muy claro donde este obstáculo lo que hace es generar una vorticidad local entre el edificio grande y el edificio pequeño. La interacción, aquí está reflejado, ¿no? La interacción entre edificios, por ejemplo, en este caso, pues aquí lo que se genera es un flujo que viene por acá, se topa con este obstáculo y se genera un flujo vorticoso que se desvía y por lo tanto no ejerce una gran presión sobre esta parte, de alguna manera bloquea el flujo sobre esta parte. Si tenemos aquí, por ejemplo, un orificio, como en este caso, pues el flujo viene por aquí abajo, etcétera. Entonces, es cuestión de evaluar en el túnel de viento cada una de estas propiedades. Hay algunas tendencias que son interesantes señalar y que están de nuevo en la literatura, y es, por ejemplo, aquí tenemos para una placa rectangular, ¿sí?, sobre la cual, es decir, normal a un flujo de viento no turbulento, tenemos diferentes coeficientes de arrastre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos la placa rectangular es cuadrada, tenemos un coeficiente de arrastre de 1.18. Si la placa rectangular resulta que no es cuadrada, sino que es muy alargada, llegamos a un coeficiente de arrastre de 2.0. Recordemos que el coeficiente de arrastre, pues digamos, está normalizado al área, ¿sí?, sobre la cual actúa la fuerza, ¿no?, la fuerza total. Entonces, a final de cuentas, pues lo que nos está diciendo es que la forma de esta placa rectangular sí afecta a este coeficiente de arrastre en términos adimensionales. Esto sería cuando tenemos una placa sostenida en el flujo sin estar apoyada en ninguno de sus lados. Por eso no importa mucho si es una placa rectangular horizontal o vertical, ¿de acuerdo? Aquí están señalados los coeficientes de presión cuando tenemos la misma placa pero que está recargada en su lado largo sobre el terreno, ¿sí? Háganse cuenta que esto sería pues como esta primera placa rectangular sería como un cartel a mucha elevación y esto sería como pues un cartel muy pegado al terreno o incluso un edificio muy delgado, ¿no? Un sistema de este estilo. Entonces, por ejemplo, si esta placa rectangular es cuadrada, tenemos un coeficiente de 1.10, y si lo que tenemos es una placa muy alargada, tenemos un coeficiente de 1.20. ¿Sí? Vemos pues que en una placa rectangular que está sobre el terreno, realmente no hay una gran afectación por parte, o sea, las dimensiones del rectángulo no afectan sustancialmente al coeficiente de arrastre. Sin embargo, cuando la placa rectangular se encuentra elevado por encima del terreno, nuestro coeficiente de arrastre depende sustancialmente de las dimensiones de dicha placa. Aquí vemos, por ejemplo, esta misma placa, ¿sí?, cuando tenemos una relación de aspecto de 5, nos damos cuenta también, aquí está graficado el ángulo de incidencia, de 0 grados a 90 grados, como es una placa en 90 grados, pues tendríamos un coeficiente de arrastre de 0, recordemos que el coeficiente de arrastre es el coeficiente, digamos, en la dirección que se genera en la dirección del flujo. Entonces aquí lo que tenemos es que curiosamente el ángulo de incidencia crítico no es 0 grados, sino que es a un ángulo cercano a los 45 grados. ¿Sí? Entonces cuando tenemos una incidencia en esta prueba experimental de poco menos de 40 grados, tenemos el valor máximo
de coeficiente de arrastre. Es decir, el fenómeno no es tan simple como para intuitivamente decir que el coeficiente de arrastre es el máximo cuando es normal a la superficie. Desde luego la diferencia no es enorme, ¿no? Pero sí existe una cierta diferencia. Aquí tenemos otra gráfica, bueno, otra tabla que nos ilustra, por ejemplo, cuando tenemos una placa cuadrada normal al flujo, ¿sí? Para un flujo laminar o un flujo turbulento, el coeficiente de arrastre, nos damos cuenta que las dimensiones de la placa no afectan al coeficiente de arrastre sustancialmente cuando estamos con un flujo laminar. Cuando tenemos un flujo turbulento, el coeficiente de arrastre automáticamente aumenta. Y aumenta más cuanto más pequeña es la placa. ¿Sí? Cuanto más grande es la placa, el flujo turbulento genera coeficientes de arrastre parecidos al del flujo laminar. Cuando tenemos placas relativamente pequeñas, esto no sucede, precisamente por el tamaño de los vórtices. Aquí tenemos otro esquema que nos refleja, por ejemplo, que un punto a considerar es la diferencia o la altura en la capa límite. Entonces vamos a someter, en esta gráfica se somete un cubo, ¿sí?, al efecto del viento, ¿sí?, de dos vientos. Un viento donde la altura del cubo rebasa la capa límite sustancialmente, y otro caso donde la altura del cubo no rebasa la capa límite, ¿sí? H sería la altura del cubo. Entonces, bueno, aquí están los coeficientes de presión que se obtienen, ¿sí?, del 0 al 2. Esta sería la escala gráfica, los coeficientes de presión que se obtienen en las diferentes secciones, en esta sección 1, en la 2, en la 3, evidentemente la 1 y la 3 nos tienen que dar el mismo resultado. Estos son los coeficientes de presión de la sección 1 y 3, la sección 1 y 3. La sección 4, 5 y 6 son los coeficientes de presión en caras, digamos, perpendiculares al viento. Ahí sí la 4 y la 6 no tienen por qué ser iguales, ¿sí? Esta es una cara perpendicular cercana a barlovento y esta es cercana a sotavento. Y bueno, aquí están, entonces, para las diferentes secciones están los efectos del viento, los coeficientes de presión, cuando básicamente el viento es uniforme y cuando el viento tiene una variación vertical. Nos damos cuenta que las características de esta distribución son muy diferentes. Por ejemplo, lo podemos comparar con este caso y nos damos cuenta que hay una variación de la presión, incluso presiones más altas, cuando tenemos el caso de capa límite, que cuando tenemos el caso de flujo constante. Y bueno, y aquí tenemos las diferentes condiciones, ¿no? En este caso se ve que en la cara 6, la que está cercana a sotavento, el efecto es mucho mayor cuando tenemos un sistema que rebasa la capa límite, es decir, cuando tenemos un flujo más o menos constante. Sin embargo, este es el caso en general más común cuando estamos hablando de ingeniería de viento, ¿no? Sin embargo, cuando estamos hablando de huracanes, ¿sí?, esto sería más o menos los coeficientes de presión asociados a vientos de tipos ciclónico huracanado, donde habíamos visto que la capa límite tiende a disminuir sustancialmente. Entonces, en ese caso sí tenemos presiones, o succiones más bien en este caso, importantes cerca de sotavento. El sotavento sería, digamos, el sotavento propiamente serían estas succiones de acá. Si comparamos estas succiones con estas succiones, pues evidentemente el huracanado genera unas succiones mucho más grandes que el viento en capa límite. Aquí hay otra gráfica que nos ilustra más o menos qué sucede cuando tenemos un flujo uniforme, de nuevo, o cuando tenemos un flujo en capa límite, el mismo concepto anterior, cuando tenemos una placa de 1 por 1, y lo que vemos que está sobre el terreno, y lo que vemos es que cuando el flujo es uniforme, pues hay una tendencia a que el flujo vaya rodeando a nuestra placa. Cuando tenemos un flujo en capa límite, sucede algo parecido a lo que hemos visto en otras ocasiones, donde la diferencia en velocidades genera eventualmente que las capas, digamos, las partículas
las partículas tiendan a hacer un vórtice local, y este vórtice local lo que hace es disminuir la presión sobre la parte baja de nuestro impacto, de nuestro barlovento, ¿sí? Aquí tendríamos una presión relativamente uniforme hasta que nos acercamos a la parte superior de la placa. Estos serían las presiones en barlovento, estos serían las succiones en sotavento para flujo uniforme. Y cuando tenemos capa límite, vemos que en la zona inferior de barlovento se reducen las presiones precisamente por este fenómeno vorticoso que se genera por la diferencia de velocidades. Si tenemos un cubo bajo igual flujo uniforme y capa límite, aquí se ve también, este es el viento, esto sería barlovento, ¿sí? la fachada, pues, y vemos también que los coeficientes de presión aquí andan del orden de 0.99 y aquí andan del orden de 0.7. Disminuyen, y sobre todo disminuyen en la parte inferior de la fachada. Esto es un caso muy parecido, nada más que lo que tenemos es un rectángulo. Esta es la fachada del rectángulo, esto sería el techo, pues, del rectángulo. Flujo uniforme, ¿sí? Tenemos 0.9, flujo en capa límite, tenemos que las mayores presiones se dan aquí arriba y aquí abajo se dan menos presiones. Estas menores presiones, de nuevo, no son debidas exactamente o a que aquí hay menos velocidad del viento y aquí hay más velocidad. En parte es eso, pero sobre todo se debe a que esa diferencia genera turbulencias aquí abajo que disminuyen sustancialmente estas presiones. Es bueno tener claridad en ese concepto. Y finalmente, también un tema relevante es qué sucede cuando tenemos aberturas en un sistema. Bueno, cuando tenemos un edificio o una casa hermética, pues lo que tenemos es que la presión interior pues no cambia realmente. Lo que vamos a tener son presiones en barlovento, succiones en sotavento y succiones en el techo. Cuando tenemos aberturas en barlovento, pues lo que vamos a tener es que físicamente podemos pensar como que el viento trata de meterse, ¿sí? Entonces incrementa la presión dentro de nuestra estructura. ¿Qué va a suceder? Que la fachada va a estar menos castigada, pero el techo y sotavento van a tener mucho más castigo de presión, ¿sí? Aquí vamos a tener la succión natural más la presión interior. Aquí vamos a tener la succión normal más la presión interior. Si las aberturas las tenemos en sotavento, pues va a pasar un fenómeno contrario, ¿sí? El viento va a generar succión, va a tratar de sacar el aire de dentro de nuestra construcción, y lo que se va a ver más castigado es precisamente la fachada. Y desde luego, si las aberturas son relativamente uniformes, lo que vamos a tener es una afectación mucho menor a la que se daría si tenemos un edificio hermético. Entonces, en términos generales, lo que es malo para nuestra estructura es que hayan aberturas o que se rompan las ventanas de un lado nada más, ¿sí? Por llamarlo de alguna